Mi nombre es Citlali Abigail Chamay. Curso el primer semestre en la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia en Educación Secundaria en la Escuela Normal Superior Federal CI Campeche. Hoy les hablaré sobre la cultura olmeca. La cultura olmeca, o también conocida como la cultura madre mesoamericana, fue una civilización antigua que habitó en las tierras bajas del centro-sur de México, aproximadamente en el estado de Veracruz y Tabasco. Se desarrolló en los años 1200 a.C. hasta el 400 después de Cristo y es considerada la madre de las culturas o civilizaciones mesoamericanas que más tarde surgirían. La cultura olmeca fue la primera en Mesoamérica que fundó las sociedades y centros urbanos. Los olmecas comenzaron con prácticas culturales y religiosas que después se integrarían a los grupos mesoamericanos que los precedieron. La cultura olmeca y su ubicación. Durante el periodo proclásico mesoamericano de los años 2500 a.C. y 2000 después de Cristo, los olmecas, habitantes de la región de Hule, habitaron fundamentalmente en lo que hoy es parte del sureste del estado de Veracruz y el oeste de Tabasco. Esto fue propiamente el área nuclear de la cultura más antigua de Mesoamérica, aunque hay que decir que las evidencias arqueológicas hablan de la presencia olmeca, es decir, de los rasgos culturales en otras zonas, como Chiapas y los valles centrales de Oaxaca y la depresión de Bolsas en Guerrero. Lo cierto es que las redes comerciales mesoamericanas hicieron que con el paso del tiempo muchos de estos rasgos culturales olmecas se extendieran más allá de su metrópolis original. Las cuestiones como por ejemplo el culto a la serpiente emplumada que adoptaron muchas de las culturas. Coatzacoalco, zona eminentemente olmeca, quiere decir lugar donde se esconde la serpiente. Golfo de México, lugar donde se desarrolló la cultura olmeca. Los indicios arqueológicos más antiguos que se han encontrado de la cultura olmeca datan del año 1200 a.C. y los más recientes del 400 después de Cristo, y con base en los hallazgos de sus asentamientos más importantes son tres: Zapotes, La Venta y San Lorenzo. Se concluye que la cultura madre se estableció principalmente en lo que hoy es el Golfo de México, específicamente en la llanura costera, que se extiende entre el río Papaloapan y el río Grijalbo, como se dijo antes, en los estados de Tabasco y Veracruz. Las cabezas colosales de la cultura olmeca. La escritura olmeca es considerada la cultura más antigua de América. Fueron ellos entonces los más antiguos epígrafes del continente y también ellos crearon los primeros glifos y calendarios. Los olmecas eran politistas y le rendían culto al jaguar, y su panteón engrosaban sapos, reptiles y caimanes, entre otros animales sagrados. Sus gobernantes tenían poderes sobrenaturales y eran descendientes directos de las divinas y fueron como hemos visto las primeras petroleros del orbe, y crearon rutas comerciales que llegaban hasta el Valle de México y lo que hoy es Oaxaca, Guatemala y en general al mundo maya.